Se confirma que el calentamiento global alcanzó el aumento en los 4 grados Celsius desde que se anunciara esta posibilidad en 2020. Como consecuencia, al menos unas 1000 personas viven ahora en Marte. Allí, nuevas ciudades sirven de refugio para quienes migran desde la Tierra en la medida que algunos de sus ecosistemas dejan de ser habitables. La vida en el planeta rojo se rige bajo un autogobierno. En el último siglo se superó el umbral de 310 pentagramos de carbono disuelto en los océanos, que se preveía conduciría a un entorno inestable, lo que eventualmente resignificó lo que conocemos como la sexta oleada de extinción masiva de especies. En 2100, el deshielo del permafrost ha alcanzado el 70%. Los glaciares perdieron el 80% de su masa y los 2000 metros superiores del océano ahora absorben 7 veces más calor que lo acumulado entre 1970 y 2020, afectando directamente a más de 10 millones de personas expuestos a los riesgos por el aumento en el nivel del mar. Lluvias torrenciales y sequías extremas ascienden desde las latitudes medias hacia los polos, impactando más de 277 millones de personas, desestabilizando la cadena alimentaria y la calidad nutricional. La pobreza y la desigualdad se profundizan en las poblaciones más vulnerables, lo que trae impactos en cascada sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y los asentamientos humanos. Frente a la adversidad de este caótico escenario, en el pico más alto de las montañas colombianas, donde solía haber nieve, se mantiene un pueblo resiliente, justo en el centro de los niveles de pensamiento que definen el orden cosmogónico espiritual que equilibra las cargas energéticas positivas y negativas del universo. Los mamos representan el conocimiento. Son orientadores frente a los interrogantes esenciales de la vida. Se dice que fueron concebidos por las fuerzas del universo. Pedro, o también conocido como Bucintana, que traduce líder en lengua chipchense, es uno de los últimos mamos de la sierra y de los pocos que aún se comunica con sus ancestros a través de los sueños. La noche anterior a la noticia que confirmó que el calentamiento global alcanzó los 4 grados Celsius, Bucintana soñó intensamente sobre un pasado posible, por lo que decide subir al día siguiente al pico más importante en la Sierra Nevada para conversar con Gonawindúa. La cultura tairona cuenta que en el momento de trasladarse del mundo espiritual al mundo material, este pico llamado Gonawindúa fue lo primero que surgió para que estuviera recordándonos por siempre lo que nos toca aprender y hacer. Es donde se guarda y codifica la inteligencia, la sabiduría, la fuerza y el sentido de nuestra responsabilidad. Gonaguindua, ¿acaso otro fin del mundo es posible? Nuestro pueblo siempre tuvo claro que el equilibrio se basaba en el respeto hacia los demás seres y las demás culturas, no solamente las humanas, claro está, también las culturas de la naturaleza. Pero fuimos muy pocos para persuadir a todo el mundo. Sin embargo, hubo un equipo que lo intentó. El equipo de expertos de las Naciones Unidas encargados de evaluar y establecer bases científicas con relación al cambio climático, el IPCC. Ellos advirtieron a una escala global las consecuencias del desequilibrio. Ya veo. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, o IPCC. Exactamente. El panel nació con la misión de proveer y consolidar bases científicas con el fin de que los actores políticos tomaran decisiones que velaran por mitigar problemáticas económicas, socioculturales y ambientales relacionadas con el cambio climático. Esto a través de sus 3 grupos de trabajo, enfocados en bases científicas físicas, mitigación del cambio climático y en impactos, adaptación y vulnerabilidad. Gonaguindua, quiero contarte. Soñé con un tiempo pasado. Un ancestro de 5 siglos atrás me mostró la época en la que nuestro pueblo tuvo que subir a la montaña nevada más alta para evitar el exterminio por parte de los españoles, dejando atrás la vida junto al mar. Vi cómo nuestros hermanos cargaban conchas en las mochilas y en sacos que subían en bestias para usarlo dentro de los poporos. El viejo mamo me habló de cómo la espuma del mar fecundaba la tierra y la importancia y respeto que merecían los océanos. Ellos sabían lo que más tarde advirtieron los científicos: la expansión térmica del océano y pérdida de masa glaciar era un factor clave e irreversible, quizá el punto de inflexión. Toda razón.
hace muchos años, el IPCC señaló que la actividad humana afecta indudablemente los ecosistemas y que el calentamiento global de los océanos seguiría produciéndose aun si se hubiese frenado el aumento de concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, dada la amplitud en la escala temporal de cientos de miles de años de la circulación oceánica entre la superficie y el fondo marino. Así que durante todo el siglo XXI, el IPCC expuso mediante informes científicos la necesidad de diseñar políticas efectivas de adaptación y mitigación al cambio climático, poniendo a disposición información relevante en el nivel global y regional. Estos informes, además de generar consenso dentro de la comunidad científica y los países miembros de la ONU, fueron fundamentales en el engranaje de tratados, convenciones, protocolos y acuerdos internacionales en materia ambiental y de cambio climático, como lo fueron la Convención Marco de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. ¿Qué falló entonces? Las emisiones de gases de efecto invernadero fueron cada vez más elevadas y el cambio climático repercutió en las vidas humanas y en el sistema natural, transformándolo todo sin precedentes. Pese a que se formularon algunas políticas, el cumplimiento de las metas trazadas jamás se logró. Desde inicios de siglo, el IPCC advirtió de la necesidad de actuar rápida y firmemente para evitar consecuencias destructivas. Se tenían los medios para desacelerar el cambio climático y construir un futuro mejor. Y aunque los gobiernos notaron los cambios y sabían de las emisiones de gases de efecto invernadero como la principal contribuyente al cambio climático, con cada década se aceleró más el crecimiento demográfico y económico. Entonces es difícil saber qué falló, o cuál fue el momento de inflexión. Así es, fue un efecto dominó. Se tenían modelos climáticos de escenarios futuros, así que lo que nuestro pueblo vive ahora estaba previsto desde el sexto informe del IPCC publicado en 2022, en el que el panel advirtió que había una probabilidad de 2 en 3 de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius para el 2100, en un escenario de bajas emisiones, claro está, y alta mitigación, solo si se llevan a cabo acciones urgentes. Habían otros escenarios menos favorables, como el RCP 4.5 y el RCP 6, con niveles intermedios de emisiones de gases de efecto invernadero que daban como resultado niveles intermedios de calentamiento. Entre reflexiones y caos, aparece una figura protectora por excelencia, un guardián del bosque, Námaco. Námaco, apareciste. Llevaba años sin escuchar de ti, desde que la gente jaguar desapareció porque los bosques dejaron de respirar. ¿Qué pasó entonces con los escenarios RCP? Un placer volver a verte, Gonawindúa. Me desaparecí un tiempo porque no tenía nada más que proteger. Frente a los escenarios, las decisiones de los países condujeron al mundo a vivir el peor de los escenarios previstos, uno con altas emisiones de gases de efecto invernadero, en ausencia del cumplimiento de las políticas para combatir el cambio climático, que ha traído como consecuencia el aumento de la temperatura cerca de los 4 grados desde el periodo de referencia y la extinción masiva de cientos de especies. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Para mitigar los impactos del cambio climático y prevenir el aumento en la temperatura global de 4 grados Celsius, debimos haber fortalecido y ejecutado opciones de respuesta de adaptación respaldadas por la protección, la restauración y la gestión preventiva, lo que dependía fundamentalmente de reducciones de emisiones urgentes y acciones de adaptación coordinadas y sostenidas entre gobiernos. Lamentablemente eso no se dio. Los países que más emitían dióxido de carbono en ese momento se apartaron del Acuerdo de París, lo que desencadenó el retiro de otras naciones que también habían firmado el Pacto Global. Sin la participación de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, no pudo lograrse la meta de no sobrepasar el 1.5 grados Celsius a 2030, ni las metas que se trazaron más adelante. Para esos países, tomar medidas urgentes y sostenibles en ese momento les parecía costoso, pero no adoptarlas a tiempo fue aún más caro. Entiendo que las medidas se tomaron muy tarde o no se tomaron, aportando a este escenario caótico que estamos viviendo. Así es, aunque todas las naciones aportaron un poco, no fue posible lograrlo. Estaba la información, pero las medidas no se tomaron a tiempo. Algunos informes publicados en el marco de la sexta evaluación realizada por el panel fueron hitos importantes para la humanidad, particularmente 3. Calentamiento global de 1.5 grados Celsius,
cambio climático y tierra, y el océano y la criosfera en un clima cambiante. Incluso el informe metodológico que ajustaba las directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, publicado originalmente en el año 2016. Aún así, no lo creímos. Nos dijeron y no lo creímos. Nadaron por la mar, vieron los glaciares, caminaron nuestras tierras y sintieron el calor. Les advertimos a través del informe Océano y Criosfera en un clima cambiante sobre la influencia directa del aumento de la temperatura sobre la mar y glaciares que cubren el 71% y el 10% de nuestra superficie, conteniendo más del 97% del agua del planeta. Les hablaron de sus importantes papeles absorbiendo y redistribuyendo calor y dióxido de carbono, pero no funcionó. Los advirtieron de la duplicación de tasas de calentamiento del océano, de la pérdida de densidad de glaciares y permafrost, de la acidificación superficial de los mares y de los riesgos que esto implicaba para los asentamientos humanos, desde la seguridad alimentaria y medios de vida. Pero no solo fue la mar, también las tierras que les daban para comer, para vivir, para caminar. Traté de advertirles a través de sueños, a través de señales, pero decidieron ignorarlas. Es verdad, Namaku. Nos aclararon a través del informe de cambio climático y uso de tierra lo importante de nuestros suelos al brindarnos hogar, alimento, agua y otro sinnúmero de servicios. Nos hablaron del importante papel del suelo como productor y captador de gases de efecto invernadero. Nos advirtieron de lo rápido que podría erosionarse el suelo, de los grandes desiertos que inundarían la tierra y de los grandes desiertos que ahora inundan nuestras almas. Ahora entiendo la conexión entre los vacíos del alma y los desiertos del mundo. No solo eso, Busitana, sino que también les advirtieron de los vacíos en el estómago que tendrían. No escucharon y los gases de efecto invernadero hicieron lo suyo. Los climas extremos llegaron, el crecimiento poblacional no se detuvo y el sustento alimenticio decreció. Desde ese punto en adelante todo fue confuso. Todos dejaron de escuchar razones y perdieron aún más la razón cuando ya ni agua embotellada había. ¿Embotellaban el agua? ¿Qué disparates me cuentas? Y no fue la más grande de las locuras. Teníamos opciones y no las tomamos seriamente. El último informe de calentamiento global de 1.5 grados Celsius nos dio estas opciones, nuestras oportunidades, aún llegando a un aumento de la temperatura de 1.5 grados, aún contándonos que por estos cambios en el clima perderíamos especies, tendríamos climas extremos, aumentaría la pobreza y la desigualdad, aumentarían las enfermedades y caería la economía. Muchos siguieron pensando que era una mentira, un invento de científicos locos metidos en sus laboratorios. No fue sino hasta que llegamos al aumento de 2 grados Celsius para que todo dejara de ser algo más que una hipótesis. Pero no comprendo. ¿Qué les faltó? ¿No tenían directrices? ¿Métodos? Los tenían y bastante buenos. Entre sueños les di algunos consejos, los perfeccionaron con el paso del tiempo. El reporte metodológico de perfeccionamiento de las directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero fueron unos de ellos. Estos fueron la luz y guía para que los estados pudieran estimar las fuentes que producen emisiones de gases de efecto invernadero y estimar los sumideros que absorben estos gases, posibilitando así la creación de inventarios nacionales bajo metodologías internacionalmente acordadas, soportadas y validadas científicamente. En ese reporte, revisado por más de 280 expertos, se produjeron guías generales, guías sobre el tema de energías, guías sobre los procesos industriales y uso de productos, guías sobre agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y guías hasta de residuos. Al parecer lo que les faltó fue encontrar una guía para sus corazones. Entonces, ¿no hicieron nada bien? Algunos países lo intentaron. Algunos crearon políticas, leyes y normativas que los guiaron por ese camino. Otros pocos lograron implementarlas y generar cambios significativos en escalas locales. Se reforestaron algunos bosques del planeta y del alma. Se limpiaron y descontaminaron algunas aguas sucias del mar y de los corazones. Se interesaron muchas comunidades por conservar su biodiversidad. Algunas empresas asumieron sus responsabilidades sociales y ambientales. Y algunas personas aprendieron a separar adecuadamente sus residuos. No digo que fueran en general un caso perdido, pero no encontraron el camino a tiempo.
dieron con estrategias certeras. Los gobiernos lograron generar acciones de conservación a través de incentivos, lograron frenar el avance del desarrollo poco sustentable e intentaron transformar el tipo de energía utilizada a opciones mucho más limpias. Encontraron emprendimientos e ideas innovadoras, gente que hacía muy bien las cosas, personas que al caminar cambiaban el mundo, personas que al respirar realmente inspiraban. Aún tengo dolor en el corazón, ya que de una u otra manera se defraudaron a sí mismos. Son tiempos difíciles los que se están viviendo, pero aún existe la posibilidad de que los cambios que se hagan individual y colectivamente tengan un efecto positivo en el planeta. Las ventajas de la adaptación y la mitigación se presentan en diferentes escalas temporales. Invertir en medidas de mitigación a corto plazo se traduciría en un mayor número de posibilidades climáticas de largo plazo, en una mayor probabilidad de tener escenarios que en general beneficien a los sistemas socioecológicos del planeta. Pedro despertó y recordó lo dialogado con Gonawindúa y Námaco. Comenzó a reflexionar y pensar qué hacer para evitar los escenarios no deseables. Quedó en silencio reflexionando por unos minutos y se dio cuenta que aún hay tiempo. Entendió desde un panorama global que se puede hacer algo frente al cambio climático y sus efectos. Estamos a tiempo para enfrentar el cambio climático y los efectos e impactos negativos que ha ocasionado. Es hora de actuar. Ya existen cambios en la producción de alimento tanto para animales humanos como no humanos. La tecnología es clave para desarrollar técnicas de cultivo que generen bajo consumo de energía, mejoren la productividad en los espacios de siembra ya establecidos sin causar efectos e impactos adversos al suelo y otros recursos del entorno natural. Técnicas que promueven y fortalezcan la relación entre el ser humano, el territorio y los recursos disponibles en él. Las iniciativas en cuanto al uso de alternativas de energías diferentes a la quema de combustibles fósiles es una realidad poco accesible, pero posible. Con el uso de elementos naturales como el sol, el viento y el movimiento de las aguas se pueden generar energía con bajo impacto ambiental y menos gases de efecto invernadero. La actitud de las personas frente a las problemáticas ambientales ha cambiado. Ahora son más conscientes de los efectos que tienen las dinámicas actuales de consumo, y esto se demuestra ya que se incluyen en la agenda pública de los dirigentes y la sociedad a través de movimientos intenta presionar para generar cambios. Falta es que las masas asuman su parte y generen el cambio. Ideas como convertir a las ciudades en proveedores y no sumideros son alternativas a enfrentar problemas de demanda. Es clave la generación de proyectos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, no solo del país, sino del mundo, y ojalá nuevos lugares que no estén protegidos para sumar más áreas. La pérdida de biodiversidad al ritmo que se está dando en este tiempo puede mitigarse, pero hay que tener en cuenta y reconocer los elementos que la afecten para poder impulsar acciones inmediatas que muchas veces están en las manos de los ciudadanos del mundo, pero que deben acompañarse de políticas gubernamentales que prolonguen su efecto a largo plazo, compensando el daño ya realizado. Es triste haber perdido diferentes especies. Está en nuestras manos que la desaparición de estas no haya sido en vano y generemos mecanismos interdisciplinarios desde diferentes saberes en armonía con la tecnología tradicional y moderna, sensibilización e inversión en el bienestar planetario. No quiero que mi sueño sea una realidad. En unos años no quiero observar que a pesar de nuestras capacidades intelectuales, tecnológicas y saberes, no hayamos tornado acciones para salvar la vida que conocíamos, conocemos y conoceremos. Entre los objetivos de tratados, convenios y normas está el aportar de alguna u otra manera para que el caos tenga salida y no sea una opción inminente.
el escenario está, y qué bueno sería que escucháramos de avalanchas, de personas que recuperan tierras deterioradas, o de tormentas de personas sembrando árboles, y que cada vez la intensidad climática, la desertificación, la degradación de los mares y el derretimiento de los polos sea menor. Solo conocemos este planeta y su degradación es la condena a nuestra especie. La diversidad nos da posibilidades de resiliencia. Una voz llega a la mente de Pedro, como un golpe en la cabeza. Era Námaco, la voz apenas perceptible pero totalmente entendible le recuerda. Este conocimiento que obtuviste desde la conexión cósmica, el sueño y la reflexión de todas las prácticas que conoces, la debes compartir con tu pueblo para que éste sea replicador del cambio. Pedro corre a reunir a su pueblo e inicia con su discurso. Nada de esto es un cuento. Este escenario puede ser muy real en algunos años. Si seguimos ignorando las advertencias, seguimos cruzando límites, no tenemos en cuenta la información y las recomendaciones disponibles, y si no promovemos y realizamos acciones en pro de enfrentar y mitigar el cambio climático a diferentes escalas y niveles, el panorama es simplemente desalentador. La comunidad lo respalda con euforia. Algunos de los integrantes realizan algunas intervenciones. No dejemos que se mantenga la desconexión entre la información científica, las estadísticas oficiales y las decisiones que se están tomando a nivel nacional e internacional sobre el territorio y sus recursos. Decisiones que no tienen en cuenta las advertencias y los hechos. Promovamos el uso de esta información como insumo en la estructuración y formulación de las políticas nacionales e internacionales. Recordemos que esta información no solo es evidencia sólida del impacto negativo que como especie humana estamos generando al entorno natural, es una hoja de ruta para librar la batalla en contra del cambio climático desde varios frentes y niveles, mediante acciones colectivas e individuales a diferente escala. En este sentido, la información se convierte en base fundamental para determinar las acciones para enfrentar las amenazas a la biodiversidad y los servicios ecosistemáticos que se derivan de la variabilidad y el cambio climático. La información que tenemos es clave, nos da el poder de exigir a los gobiernos que actúen y enfrenten el cambio climático, exigir que las políticas nacionales contemplen los posibles escenarios que la comunidad científica nos presenta, permite que los instrumentos de política sean estructurados, gestionados y ejecutados teniendo presente las medidas necesarias para contribuir y o generar un cambio real. Es así como el IPCC provee a la Política Nacional de Biodiversidad los escenarios de cambio, presente y futuro, en los que ésta debería construir, implementar y articular las acciones en pro de fortalecer y promover la gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Los reportes entregan información que posibilita que los instrumentos de política aborden de manera integral las medidas de mitigación de los efectos e impactos que el cambio climático genera sobre la biodiversidad del territorio nacional a diferentes escalas y niveles. Así es, compañeros, si pensamos a nivel internacional, la información entregada por el IPCC ha sido base para establecer las metas de convenios, acuerdos y planes de acción que buscan mitigar los efectos del cambio climático. Ejemplo de esto es el borrador post-2020 de la Convención de la Diversidad Biológica, en el que se consideran las tendencias mundiales y los escenarios futuros en materia de cambio climático para establecer los objetivos y metas para detener y revertir la pérdida de la biodiversidad y la naturaleza, a partir de la generación de diversas líneas de acción integrales que mitiguen los impactos y desestimulen manejos no sostenibles. Esperemos que el proceso de apropiación comunitaria y la voluntad política frente a los problemas sea una combinación que permita evitar escenarios catastróficos del IPCC. Hay que dar tiempo al tiempo e iniciar los procesos para cumplir metas que no se lograron cumplir.